Buenos días, doña Natalie, buenos días, doña Jacqueline, buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? Vamos a dar un par de minutitos para que se vayan incorporando compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto de la clase pasada? Terminamos la unidad uno. Hoy día comenzamos la primera parte de unidad 2. Son 2 sábados por cada unidad. Por lo tanto, hoy día vemos unidad 2 parte uno, y el próximo sábado vemos unidad 2 parte 2. ¿Tienen alguna interrogante? Si se dieron cuenta, con Zoom grabé las clases, disculpen, y ya están en plataforma. ¿Corroboraron la clase en plataforma? ¿La vieron? Doña Jennifer, buenos días. Está incorporando. ¿Me pueden corroborar, confirmar si está visualizado el video de las clases pasadas, de la clase del sábado pasado, por favor, en plataforma? Cualquiera de las tres, por favor. Profesor, buenos días, mi ¿Sí? nombre es Jennifer. Sabe que yo no podía entrar a la plataforma porque como tengo una cuota vencida, no me dejan entrar ni siquiera a hacer los foros, pero esta semana Ya, voy a regularizar. Y ya. por ende no he podido ver si es que están las clases. Ya, al menos yo la visualizo. Y yo, como le digo, para mí el Zoom es mi manejo como agua, como pescado en el agua. Grabé las clases como corresponde porque es la forma automática. Las traspasé a YouTube y ahí mandé el link de YouTube. Así que las clases están disponibles. ¿Ya? Ahora, en beneficio del tiempo, como es solamente una hora, vamos a dar comienzo, mientras estoy aceptando aquí, están llegando un poquito más tarde, a esta primera parte de la segunda unidad. Ando con la garganta media seca hoy día. A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día, obviamente, continuando con este ramo de derechos humanos, perdón, vamos a ver un concepto jurídico, sociológico e incluso filosófico llamado principio general del derecho. Principio general del derecho. ¿Ya? Aquí no hay que perder el foco en cuanto a ser reiterativo de que los derechos humanos vienen impregnados con la persona. Así como el ser humano tiene alma, ya también tiene derechos humanos. ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona el derecho humano con el principio general del derecho? De la siguiente manera: el derecho humano es un principio del derecho. Repito, el derecho humano es un principio general del derecho, ¿ya? En este sentido, el principio general del derecho es un paradigma, es una norma universal que nos indica qué es un derecho humano desde el punto de vista de estos derechos fundamentales y de qué manera yo, ser humano, puedo ejercerlo, ¿ya? Dicho de otra forma, dicho de otra forma, debemos aquí establecer una analogía entre el derecho humano y los principios generales del derecho, ¿ya? Ahora, de manera más simple, cuando yo me refiero a un derecho humano como principio del derecho, estoy diciendo de manera ya más académica que el derecho humano, junto con estar en el alma del ser humano, junto con ser una facultad del ser humano, que puede ejercerlo cuando él lo estime conveniente, con las limitaciones ya que establece el legislador, muere también con el ser humano, muere con el ser humano, ¿ya?
aun cuando se dice en teoría, y correctamente en todo caso, que aún un cadáver también tiene derechos humanos, en cuanto, por ejemplo, a la forma en que deba ser enterrado, incinerado, ya al protocolo, ya respecto de los cementerios. Un segundo aquí para aceptar a quienes están llegando tarde. Admitir, ahí sí. Entonces, vamos, repito, a ver qué es un principio general del derecho, ¿ya? El principio general del derecho es, desde el punto de vista legislativo, visto como algo positivo, ¿ya? Se refiere, el principio general del derecho, a que los derechos tienen su origen en el ordenamiento jurídico. Dicho de otra forma, todo derecho del cual ustedes son titulares, todo derecho del cual ustedes pueden ejercer, tiene su origen, tiene su punto de partida en el ordenamiento jurídico. Y cuando yo hablo de ordenamiento jurídico, me estoy refiriendo a la ley, me estoy refiriendo al legislador. Vale decir, la ley a mí me reconoce la existencia, el ejercicio de un derecho fundamental. Hay autores más eruditos que yo, sin duda, mucho más eruditos que yo, evidentemente, que dan una definición de lo que es un principio del derecho. Así, por ejemplo, voy a leer uno, Velázquez Rojo, no tienen por qué conocerlo, con suerte lo conozco yo, ya, de manera teórica, dice que el principio del derecho, evidentemente lo voy a leer, después lo voy a explicar, es la definición de lo que ha de entenderse por principio jurídico o principio general del derecho, ¿ya? Y es una de las cuestiones más difíciles que resultan a los juristas. Él dice entonces que definir lo que debemos entender por principio del derecho no es una cosa fácil, ¿ya? Es algo complejo. ¿Se me escucha bien o no? Porque me acaba de avisar que como que tengo la internet medio débil. Yo lo escucho bien, profe. Ya, gracias. Ahora, este autor dice que esta dificultad para poder definir lo que es un principio del derecho proviene, entre otros factores, del hecho en que las mismas palabras que conforman el concepto ya son confusas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Él dice lo siguiente. Primero, para llegar a una definición de lo que debemos entender por principio del derecho, hay que separar las palabras. Hay que primero ver lo que es principio y luego ver lo que es derecho. Y eso implica ya establecer elementos de estudio. ¿Y cuáles son los elementos que este autor establece o señala para poder, en definitiva, dar un concepto de lo que es principio del derecho? ¿Cuáles son estos elementos? Uno, los principios generales del derecho no son los principios del derecho natural o del derecho romano. Aquí me voy a meter un poco, me voy a acordar de mis clases de derecho romano. Aquí escúcheme nomás, aquí escúcheme. No, aquí ustedes no necesitan saber derecho romano y derecho natural. Pero sí le hago una pequeña introducción. Cuando yo hablo de derecho natural, me estoy refiriendo a una rama del derecho que dice que el derecho es natural porque nace con la persona. O sea, del momento en que hubo un ser humano en este mundo, ya existió el derecho natural. Y el derecho romano, evidentemente, ya hay que ir a Roma, ya en las películas antiguas que vemos de repente, las peleas con leones, bla, 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 a eso se refiere. ¿Ya? No voy a entrar en detalle en lo que es el derecho romano porque, repito, no es la finalidad de este curso. Pero dice entonces que los principios generales del derecho no son un principio del derecho natural, ni tampoco lo son del derecho romano. Son principios
son independientes, ¿ya? Segundo, señala este autor, los principios generales del derecho no pueden considerarse como una norma jurídica, ¿ya? Porque un principio general de derecho no tiene sanción legal, según él. Eso es lo que dice él, ¿ah? Pero esto que el principio general de derecho no tenga aparejada una sanción legal, no lo limita, no lo ningunea, ya no significa que este principio general de derecho carezca la importancia que tiene, ¿ya? Tercer elemento, según este autor, el principio general del derecho no requiere del reconocimiento de una ley para poder existir. Está por sobre la ley, dice este autor. ¿Ya? Cuarto. Los principios generales del derecho pueden tener diferentes generalidades y modalidades, ya en la medida que todo el ordenamiento jurídico los reconozca. ¿Ya? Y finalmente, también dice que los principios, este autor señala que los principios del derecho permiten sistematizar de manera coherente, de manera ordenada, el ordenamiento jurídico. O sea, en otras palabras, lo que nos dice este autor es que los principios generales del derecho permiten organizar, concatenar, ya estructurar lo que debemos entender por la legislación o ordenamiento jurídico. Ahora, déjame un segundito que algo más acá. Siguiendo con el concepto de principios del derecho y ahora relacionados con los derechos humanos, debemos ver cuál es la función y cuál es el objetivo de todo derecho humano. Función y objetivo de los derechos humanos. ¿Ya? La función y el objetivo de un derecho humano se presenta, dice la teoría, la doctrina, como una energía, como una fuerza para encauzar, para corregir todo el ordenamiento jurídico y los demás derechos que existen, ¿ya? Permitiendo que el derecho humano vaya permanentemente evolucionando, actualizándose. Entonces, de manera más simple, la función de un derecho humano es irse perfeccionando, es irse evolucionando, ¿ya? Y lo que hoy día entendemos, por ejemplo, como derecho a la vida, el concepto de hoy día de derecho a la vida, evidentemente, no es el mismo que teníamos hace 100 años atrás. En cuanto al objetivo, ese es inmutable, no varía. El objetivo es siempre proteger, ya garantizar la existencia del ser humano y su mínima gozo de derecho, para así decirlo. ¿Ya? En cuanto a los sujetos de los derechos humanos, ya siempre, y al igual que en todo derecho, debemos hablar de un sujeto activo y de un sujeto pasivo del derecho humano, ¿ya? El sujeto activo es la persona titular del derecho, es la persona que puede reclamar su ejercicio. ¿Quiénes son los sujetos activos? Ustedes y yo. Podemos reclamar nuestro ejercicio, perdón, la existencia y ejercicio del derecho a la educación. Podemos reclamar el derecho al trabajo. Podemos reclamar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Podemos reclamar nuestro derecho al matrimonio y así podemos reclamar un sinnúmero de derechos humanos. O sea, repito, el sujeto activo es
quien goza de la titularidad de un derecho y le permite ejercerlo, ¿ya? Por su parte, el sujeto pasivo es a quien se reclama el reconocimiento, la garantía y el ejercicio del derecho, ¿ya? Dicho de otra forma, el sujeto pasivo es la persona que está obligada a respetar el derecho en cuestión, ¿ya? El Estado a mí me garantiza, por ejemplo, yo quiero constituir una iglesia, ¿ya? El derecho a la libertad de culto. Yo quiero constituir una empresa, el derecho a la libertad de trabajo y el derecho y el derecho a la redundancia al derecho de dominio. Quiero contraer matrimonio, ya el derecho, o sea, el Estado ahí pone a mi disposición el registro civil para contraer el matrimonio. Estamos hablando del matrimonio civil, no del matrimonio religioso, ¿ya? Eso, perdone, volviendo al tema del Zoom, eso es lo bueno de esta herramienta, me avisa una ventanita chiquitita quién me está esperando. En el Meet no es lo mismo, no es lo mismo. Insisto, yo soy fan del Zoom, no hay caso, pero bueno, me permite por lo menos grabar la clase. A ver, entonces, sujeto del derecho humano, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿ya? Sujeto activo, quien puede reclamar el derecho, sujeto pasivo es quien debe respetar el derecho. Y evidentemente hay un vínculo, hay una unión entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿ya? Se genera entonces una relación jurídica, un vínculo, una unión entre, repito, el sujeto activo y el sujeto pasivo, en donde ambos son parte de este vínculo, ¿ya? El sujeto activo es la parte que dispone o tiene la legitimidad para exigir y ejercer su derecho, y la otra parte para hacerlo cumplir, ya el sujeto pasivo, ¿ya? Aquí el tema es clarito. Sujeto activo, todos los seres humanos podemos ejercer derechos humanos. Sujeto pasivo, el Estado, aquella parte que está obligada a respetar mi derecho y a garantizarme el ejercicio del mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que agregar? ¿No? No, no, Ya. Volviendo, ya establecimos que el derecho humano es un principio del derecho, ¿no es cierto? Establecimos que el derecho humano tiene un sujeto activo, un sujeto pasivo. Vamos a ver ahora cuáles son los aspectos y las funciones que tiene un derecho humano, pero ahora mirado como un principio general del derecho. Bien, repito, vamos a estudiar los aspectos y las funciones que tiene un derecho humano, mirado este como un principio general del derecho. ¿Ya? Entonces, en relación a las funciones que tiene un derecho humano, repito, mirado como un principio general del derecho, este derecho fundamental presenta tres funciones que se consideran en relación al estudio de un derecho humano, ¿ya? Tengo que aclarar que estas funciones tienen una influencia en la norma jurídica. O sea, las funciones que vamos a estudiar ahora influyen, ¿ya? Se perpetúan en la norma jurídica, ¿ya? ¿Cuáles son estas de las funciones? La función creativa del derecho humano, uno. Dos, la función integradora del derecho humano. Y tres, la función interpretativa. Repito entonces, función creativa, función integradora y función interpretativa, ¿ya? Estas tres funciones, repito, la función creativa, integradora e interpretativa, no actúan de manera independiente,
no son independientes, deben complementarse, actúan de manera concatenada, ¿ya? O sea, viene la función integradora y al entrar a la cancha, por así decirlo, al funcionar la función integradora, trae como consecuencia o un efecto dominó que también entre a regir la función creativa y la otra función, la interpretativa, ¿ya? ¿Cuál es la función integradora? ¿En qué consiste esto de los derechos humanos como principio general de derecho? La función integradora de todo derecho humano considerado como principio general de derecho significa que quien va a satisfacer un vacío legal debe inspirarse en los principios del derecho para un sistema. Me explico. Puede darse la situación, voy a inventar la situación, la estoy inventando. Yo tengo, en realidad no la voy a inventar, me voy a ir al pasado, me voy al pasado. Supongamos, o recuerden ustedes, mejor dicho, cuando en las noticias aparecían los movimientos homosexuales reclamando su derecho humano a contraer matrimonio. Y el Estado chileno no se lo reconocía. Decía, no señores, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso estamos hablando hacia atrás. ¿Ya? Lo lograron mediante la función integradora. Había un vacío legal en la ley, para el punto de vista de ellos. Había un vacío legal desde el punto de vista de ellos, de los movimientos homosexuales, porque decían, yo tengo el derecho humano a contraer matrimonio. Yo, varón, me quiero casar con otro varón. Yo, mujer, me quiero casar con otra mujer. ¿Por qué ese hombre heterosexual, esa mujer heterosexual, tiene derecho a contraer matrimonio con un hombre o una mujer y yo que soy homosexual no puedo hacerlo si también tengo el derecho humano contra el matrimonio? ¿Ya? El legislador y el Estado entendió entonces que en función de esta función integradora, para la redundancia, había un vacío legal, ¿ya? Y la forma de llenar ese vacío legal era mediante el reconocimiento que hoy día existe del matrimonio homosexual. ¿Se entiende entonces cómo funciona la función integradora o no? La función Sí, profe, integradora, se entiende. ya, la función integradora, Sí, sí. entonces, disculpe, lo interrumpí. Dale nomás, escucho. No, bueno, y sí que se entendía, se Ya, entendía. ya. Entonces la función integradora viene a reconocer una realidad, una realidad. ¿Y esa realidad cuál era? Que los homosexuales no podían contraer matrimonio y hoy día lo pueden hacer. El día de mañana, y creo que lo coloqué de ejemplo, pueden salir el día de mañana alguna agrupación que diga, yo me quiero casar con una plantita, no lo tomé como ironía, lo estoy diciendo como realidad. Me quiero casar con una plantita y no puedo ejercer mi derecho humano a casarme con una planta. Y a lo mejor en 100 años más, 50 años más, va a existir esa facultad de que yo me case con una plantita, ¿ya? O sea, existe la realidad social que no está considerada como derecho humano y en función, repito, de esta función integradora, se llena ese vacío legal. La función creativa del derecho humano, por su parte, establece que antes de que la norma jurídica proclame el derecho. ¿Qué significa proclamar? ¿Sabe usted el significado de proclamar o no? Cuando yo proclamo algo, cuando en la noticia dicen el partido político proclamó su candidato para ser presidente de la República. ¿Qué significa proclamar? Cuando se anuncia, Exacto, cuando se hace público. Exactamente. Es lo mismo, ¿ah? Se enuncia, se hace público. Vale decir entonces, la función creativa
viene a anunciar, en palabras de la compañera, viene a hacer público mis palabras, la norma jurídica, o dicho de otra forma, la norma jurídica, mejor dicho, si me corrijo, la norma jurídica viene a anunciar la existencia de un derecho humano específico. Y para ello, para poder anunciar, para poder proclamar, para poder hacer público un específico derecho humano, el legislador debe inspirarse en los principios generales del derecho. ¿Ya? Voy a inventar algún derecho humano de derecho humano, por ejemplo, a poder viajar al planeta Marte. ¿Ya? No existe ese derecho humano. No existe. O sea, por lo menos que en Chile hay que tener platita para viajar a Marte. ¿Ya? Pero supongamos que pasamos a un país desarrollado, ya estamos a la par de Estados Unidos, de China y no sé qué otro país desarrollado, y es factible viajar hoy día a Marte, ¿ya? Y la ley lo establece como derecho en la Carta Fundamental. A eso se refiere la función creativa. La función interpretativa, ¿qué es interpretar? ¿Qué significa interpretar algo? ¿Entender? Ya, sí, 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 tiene razón. Porque si usted interpreta una norma, me está dando lo que usted entiende por la norma. Sí, tiene razón. Y si yo interpreto una norma, también a lo mejor voy a entender lo mismo que usted o voy a entender algo distinto, ¿ah? Bueno, ya, ojo, ojo, y aquí, mire, me voy a tomar esta función interpretativa. Eso es lo que pasa en la justicia hoy día, ¿ya? O sea, en el ámbito profesional mío, por ejemplo, ya, veo un divorcio, peleado así, con infidelidad y bla, 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 y compensación económica. El juez interpretó la ley de una forma, el juez Juanito, y le dio 100 millones a mi clienta por compensación económica. Mi clienta me abraza, me tira para arriba, me tira chaya, ¿no es cierto? Bien, abogado, usted es bueno, vamos, que lo voy a recomendar. Y me recomienda efectivamente. Y llega la amiga de ella y dice, mire, vengo de usted porque usted es muy buen abogado, ¿ya? Le sacó 100 millones de pesos al marido tal por cual de mi amiga, así que vengo con usted. Ok, vamos, juguemos. Hacemos el divorcio, pero nos toca otro juez. Y a la señora no le dan 100 millones, sino que le dan 50. Y se enoja conmigo. Pero ¿cómo es posible si a mi amiga le sacó 100? ¿Por qué a mí sacó 50? Y ahí vengo yo con la respuesta, porque el juez que a usted le tocó es distinto al otro e interpretó la ley de manera distinta a la anterior. ¿Ya? Eso pasa mucho en jerga judicial, ¿ya? ¿Por qué? Por la existencia de muchos de jueces distintos. Cada uno de ustedes y yo, si somos jueces, si interpretamos una ley, le aseguro que no vamos a llegar a la misma conclusión. Y eso es lo que pasa mucho en materia judicial. Un juez interpreta blanco y el otro interpreta negro, ¿ya? Hay interpretaciones contradictorias. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, cuando hablo de la función interpretativa, la persona llamada a determinar el sentido, el alcance, el significado de la norma jurídica debe inspirarse en los principios generales del derecho para que la interpretación que le dé a la norma sea lo más completa posible. El punto o la desventaja, repito, es que quien interpreta la norma es un ser humano imperfecto, ya un ser humano que puede traer interpretaciones o, mejor dicho, puede estar imbuido por cosas externas. Porque se lo digo también en jerga judicial. No es lo mismo que me falle, me toque un juez masón a que me toque un juez Opus Dei. ¿Ya? Ambos, en sus fallos, van a estar influidos por sus creencias, en el caso de los masón, su ciencia, en el caso de los Opus Dei, por la creencia religiosa. ¿Ya? Obviamente el juez Opus Dei no va a ser reacio a declarar el divorcio y va, por ejemplo, a buscarle la quinta pata al gato para no darme lugar al divorcio. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo extremo.
Acuérdense, me acaba de avisar el Zoom que me quedan 10 minutos. Acuérdense que terminamos, porque son 40 y nos conectamos inmediatamente al mismo link. Lo mismo respecto del otro link que no. Ahora, yo le coloqué 11:30 porque en el caso del ramo del que sigue, porque Zoom no me permitía colocarle 11:15, ¿va? Pero comenzamos o prefieren comenzar a las 11:30 o comenzamos a las 11:15. Usted me dice. Antes que se me vaya la idea, por eso lo planteé al tiro. Yo creo que a las 11:15 está bien. ¿Ya? 11:15, Está entonces. bien, profe. Perfecto. Sí, está bien. 11:15 Ya. está bien. Vamos a, entonces, queda clara la función, las tres funciones, la función integradora, la función creativa y la función interpretativa. Vamos a ver ahora Ah, las necesidades humanas y derechos humanos. Entonces, como título, necesidades humanas y derechos humanos. Y la pregunta es, ¿el derecho es una necesidad o no? ¿El derecho ustedes lo consideran como necesario? ¿Se imaginan ustedes una sociedad sin ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo yo considerar el derecho como una necesidad humana? Según mi profe, ¿Ah? según mi perspectiva, es una necesidad humana el derecho humano. Yo creo igual. Un solo ejemplo, un solo ejemplo. Ustedes trabajan igual que yo. La diferencia es que yo soy independiente, ustedes son dependientes. ¿Imaginan ustedes si no existiera el derecho y ustedes les pagaran su sueldo cuando quisieran, cuando el empleador quisiera, o no le reconocieran las vacaciones, ya, o el pre y postnatal en el caso de las damas? Sería una selva el mundo sin derecho. O sea, hoy día no podremos existir sin derecho, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no existe el derecho y me gustó la casa del vecino, voy y me la tomo? Bueno, pues en la práctica me la puedo tomar, ¿no es cierto? Pero si no existiera ninguna herramienta legal que el vecino tuviera para sacarme a mí de la casa, o llegó el vecino con el auto nuevo, una Hammer, y yo lo miro para el frente con una envidia así, pero y le quito el auto a la fuerza y me quedo con él, y no existiera ninguna herramienta legal para que el vecino dijera, me fuera a denunciar por robo, ¿ya? Y dijera, no, pues, un momentito, el auto es mío, ¿ya? O sea, no existe sociedad sin derecho. No cabe ninguna duda que el derecho es una necesidad humana. Es como cliché esta cosa, pero es así, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando yo doy estos ejemplos de la Hammer, de la casa, lo que estoy diciendo es que mi vecino es sujeto activo del derecho de dominio. Él compró su casa, él compró la Hammer. ¿Quién soy yo para quitársela? Ya, no puedo, porque él puede ejercer ese derecho humano del derecho de dominio, ya, y si le da el bolsillo para comprarse la Hammer, le da el bolsillo para comprarse una casa de 500 metros cuadrados, o se siente que a mí me da envidia, ¿no es cierto? Y diga, yo quiero esa casa, yo quiero esa Hammer, podré robársela, sin duda, pero existe la norma jurídica para que el vecino me pueda meter a la cárcel eventualmente, ya, por haberle robado su Hammer o haberle robado su casa de 500 metros cuadrados. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, repito, no hay ninguna duda entonces que el derecho constituye una necesidad humana, ¿ya? Ahora, así como yo nombré el derecho de dominio, hay otras necesidades humanas que también son derechos. Por ejemplo, subsistencia, protección, el derecho al afecto. Miren, derecho al afecto. ¿Ya? No sé si hacer los sinónimos del amor, pero ahí no voy a meter en papas calientes, porque usted me dirá, no, no es lo mismo tener afecto que amor. En realidad, no es lo mismo porque yo le puedo tener afecto a un amigo y no significa que esté enamorado de él, ¿no es cierto? Ya. El derecho al entendimiento.
el derecho a la participación, el derecho al ocio. ¿Sabían ustedes que ustedes tenían derecho al ocio, no? No, obviamente, no La en la ley de la pega. silla, ¿Ah? la ley de la silla, Sí, no, no, sí, sí, la de la silla. Pero derecho al ocio, ¿qué es el ocio? la flojera, Hay una descanso, no publicidad sé. esa de la bebida haz todo, haz nada, ¿no es cierto? ¿Lo han visto? Haz crash. No. No, es ginger ale, creo que es. Bueno, da lo mismo en realidad la bebida, pero ahí dice haz todo, haz nada. No, es una bebida de. Ya, da lo mismo en realidad. Remontada, Eso, la limón soda. Bueno, o sea, acá es lo mismo. Acá es lo mismo. El derecho al ocio significa, técnicamente hablando, que si ustedes están de vacaciones, están en su derecho de no contestar el teléfono, de no contestar el WhatsApp, ¿ya? De desconectarse, de no contestar correos electrónicos. El tema es que algunos empleadores no lo entienden. ¿No? Hay memes incluso, hay memes y videos, cuando me acuerdo, se me dio a la memoria, un meme que dice, cuando tu jefe te da permiso para salir de vacaciones, pero que estés atento. Y el tipo llega a la playa con su notebook y se baña con el notebook, o llega vestido y se mete al mar con ropa, dice, por si me llaman del trabajo. Bueno, eso legalmente no procede. Si la persona está de vacaciones, tiene derecho a desconectarse, técnicamente. ¿Para qué estamos con cosas? Nadie se Profe, desconecta mentalmente. Dígame. bueno, en las Fuerzas Armadas respeta, porque tengo un amigo que es teniente ¿Ya? aquí en la milicia y estaba de vacaciones y durante sus vacaciones lo llamaron para que volviera a trabajar. ¿Y el motivo lo habrá sabido usted? ¿Cómo? Entonces, que se escucha cortado. Ya, el motivo de ese llamado para que abortara sus vacaciones antes de tiempo, ¿lo sabrá usted? No, o sea, que ellos están en constante, siempre los molestan en sus horas de Ya, descanso. porque le pongo un Sí. caso extremo, le pongo un caso extremo. Estoy de para que vacaciones, los panes están como bien. ya. Me tomo sus palabras, yo soy general, soy militar, y estoy de vacaciones en Cancún, no en Cancún, a lo mejor en Chile ya, en Chile, ahí en Pucón, echadito para atrás, y resulta que se declara la guerra Chile-Argentina. Evidentemente, si soy militar, tendré que dejar mis vacaciones y alistarme para la guerra. Pero, pero si me están llamando para trabajo administrativo, no debiera ser. ¿Ya? Continúo con las necesidades humanas, en virtud del tiempo. Derecho a la creación, derecho a la identidad, derecho a la libertad. ¿Ya? O sea, todos estos derechos son, en definitiva, derechos humanos: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Y en cuanto a las necesidades del ser humano, aquí me voy a poner existencial, se habla del ser y el tener. Todo ser humano tiene la necesidad de ser y todo ser humano tiene la necesidad de tener. Y cuando digo tener, no solamente me refiero a cosas materiales, o a lo mejor yo que desear tener algo inmaterial, ¿ya? ¿Cuánto nos queda? Yo me subí porque me quedo hablando solo. Ah, no, si nos queda todavía. Ya. Vamos ahora a ver nuestra realidad, porque lo que estamos viendo aquí es teórico. Vamos a ver ahora de qué manera el Estado chileno protege y promueve un derecho humano. Repito, la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país chilito, ¿ya? Y aquí vamos a estudiar la institucionalidad que el Estado pone a disposición de las personas para garantizarnos el ejercicio de un derecho humano, ¿ya? Básicamente, hoy día existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? También está la Comisión Asesora del Presidencial para la Protección de los Derechos Humanos o de las Personas. El Programa de Derechos Humanos